Bueno, yo quiero traer hoy un tema que se encuentra en el libro de Efesios. Se está haciendo una serie, ¿no? En la cual justamente Santiago había hablado primeramente sobre que Dios nos enseña a vivir en Cristo. ¿Era eso? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? Y después mi esposa trajo otro tema, que seguramente se acuerdan cuál es. ¿Se acuerdan? Uno dijo que sí. Bueno, algo es algo. Sobre relacionamiento. Y empezó justamente con el matrimonio, con los hijos. Y bueno, y ahí nos sentimos muy hablados por Dios, ¿no? Ahí, los que estamos en matrimonio. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan? Hay algunos que tienen amnesia. Hay parte que no les gustó, parece, haber escuchado. Pero Dios trata con nosotros. Porque Dios se interesa. Dios está interesado en nosotros, en nuestra vida. Él está interesado en que nosotros mejoremos, en que no nos quedemos estancados. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, no significa de que, bueno, yo encontré a Cristo, ahora soy salvo y me quedo ahí estancado. Dios, o sea, Cristo Jesús no es estático. Él va avanzando. Él te hace avanzar, Él te hace crecer, Él te hace madurar. No quedás siempre un niño, no quedás siempre chiquito. O sea, no siempre te vas a alimentar de leche espiritual. Vas a empezar a comer cosas más sólidas. Vas a empezar a digerir cosas más sólidas y a tener una madurez superior. Y todo eso lo hace Cristo Jesús con nosotros porque le interesa que nosotros crezcamos. Y Él está interesado en que esta iglesia crezca. Y por eso nos enseña. Y por eso trae a conocer estas grandes verdades. Y hoy quiero hablar un poquito con vos, tomar estos minutos para hablar con vos sobre lo que Dios nos enseña en esta tarde. ¿Se imaginan qué es? Yo les voy a decir qué es. A través de la Biblia. En Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10. Y alguien que me diga el título. Ay, pero todavía no era para poner esa. La armadura de Dios, ¿no? Dios nos va a enseñar a nosotros a estar firmes. Pero Él nos presenta algo bastante interesante, que es la armadura de Dios. Y cuando vos escuchás primeramente la armadura de Dios, al menos a mí lo que me pasa, es que me viene al momento, es pelea, lucha, guerra, preparación. ¿No es eso lo que viene en la mente? Cuando escuchas armadura, ¿no? Protección de algo que viene, algo terrible. ¿No es eso lo que nos viene primeramente en la mente? ¿Sí? Entonces, vamos a hablar justamente de esto, pero para eso tenemos que nosotros hacer una hincapié en algo importante. ¿Por qué? Porque todos queremos ir a la parte de la armadura, a la parte de la pelea, ¿no? Ahí ya está calentando los músculos. Vamos a ir a la pelea. Pero no se trata de la pelea, porque la pelea, en realidad, alguien ya la ganó por nosotros. Y nos providencia un montón de herramientas para que nosotros las pongamos en práctica. ¿Sí? La armadura de Dios dice así, en versículo 10 de Efesios capítulo 6. Empieza así. Por último, en otra versión es por lo tanto, o por lo demás, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Y Pablo, bastante interesante, ¿no? Lo que dice, yo ya me detengo acá porque la vara ya la puso alta. O sea, no es que vos vas a ir y te vas a ejercitar y por eso vos sos fuerte. Vamos a hacer esta ilustración. El que quiere hacer boxeo, ¿qué practica? Boxeo. ¿Sí? El que hace taekwondo, bueno, no vinieron los niños que practican taekwondo, pero ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Cuando practican taekwondo es porque quieren ser mejores taekwondistas. Supongo que es así que se dice, ¿no? Pero acá nosotros tenemos que salir un poquito del esfuerzo humano, salir un poquito de lo que nosotros podemos con nuestras capacidades. Y dice así Pablo, por último, y no es que solamente pone un broche de oro como para el libro, porque si vos empezás a observar, realmente no está diciendo eso. No dices, bueno, acá terminamos, sino que vamos a continuar. ¿Por qué? Porque si hablamos justamente de lo que es una guerra, una pelea, una preparación, aquel que hizo servicio militar, ¿alguien hizo servicio militar acá? Uno, dos. Bueno, la idea de hacer servicio militar, ¿cuál era? ¿De que terminás el servicio y te vas a tu casa a dormir? No. Creo que no era ese el objetivo, ¿no? Es que si hay una guerra, ¿qué hay que hacer? O sea, el servicio militar es una preparación para... Ahí te incluyen, te dan teoría y práctica. Claro. Teoría de hacer lo que y práctica en el armamento. Exactamente. ¿Para qué? Después Para pelear.
¿no? Entonces, toda aquella persona que se prepara físicamente es para un fin, ¿no? El que se prepara para la guerra, básicamente va a ir a pelear una guerra, ¿o no es así? Nosotros tuvimos la oportunidad de casi entrar con Chile, no de Canal de Ripley, pero estuvimos a pocos segundos de entrar en guerra. Oh, No llegamos. qué peligro eso, ¿no? Qué miedo. Al menos a mí me da miedo. Pero Pablo acá dice algo interesante. Dice, continuemos, o sea, después de hacer todo esto, fortalézcanse con el poder, no de lo que ustedes han logrado, sino con la fuerza de quién, con el poder de quién. Del Señor. Dice, en mi versión por lo menos dice del Señor, de Jesucristo, ¿no? Y ahí, el que trajo lápiz, 1, ¿no? Poner punto 1. Y el punto número 1 es estar en Cristo. Lo que Pablo está diciendo acá, de que uno debe estar en Cristo. Por eso digo que pone una vara alta. Debes estar en Cristo, o sea, no hay otra opción. Para que vos tengas la armadura de Dios, para que justamente vos poseas la armadura de Dios, básicamente, Jesús es Dios. Para que vos tengas la armadura de Cristo, tienes que estar en Él. Jesús en Juan hace un apelo muy grande sobre esto. Cuando Él está con sus discípulos, Él le dice a sus discípulos, ustedes separados de mí nada pueden hacer. ¿Se acuerdan de ese versículo? Cuando hace la comparación de la higuera, yo soy la vid verdadera, perdón, la higuera era la vid, no era higuera. Cuando hace la comparación de las uvas, ¿no? De la vid, dice, yo soy la vid verdadera, separados de mí ustedes nada pueden hacer, ustedes tienen que estar en mí, no solamente juntos, no solamente pegados, en mí. Eso es lo que dice Cristo Jesús. Ustedes deben estar en mí. Para tener poder de Cristo, tenés que estar ¿a dónde? ¿Cerca de Cristo solamente? Tienes que estar en Cristo. Jesús en capítulo 17, en San Juan capítulo 17, versículo 20, Él hace un hincapié justamente de esto. Y Él dice así, orando por toda la iglesia en el mundo, Él dice así, Padre, no te ruego que lo saques del mundo, porque empieza así la oración. Y después Él continúa diciendo, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Jesús está orando a favor de esta iglesia, la iglesia en Temple, la iglesia en todo el mundo, en todo tiempo, está diciendo que toda la iglesia, aquel que reconoce a Jesucristo, que sea uno en sí misma, como iglesia, pero que también sea uno en Cristo. La idea de Cristo es esa. Lo que Él imagina como iglesia es esa. Es que nosotros estemos en Él. No solamente que sepamos de Él. No solamente que nosotros escribamos cosas de Él, sino que estemos en Él. El propósito de Él es esa. Que nosotros estemos en Cristo. Por eso Pablo ya empieza de esta manera. Con el poder del Señor. No es con el poder humano. Saca completamente de la ecuación al ser humano. Porque no es algo del ser humano. No es posible para el ser humano por sí solo. Tenemos que estar en Cristo. Porque si vas a guerrear, tenés que pelear con las armas adecuadas. Y Dios justamente está hablando a través de Pablo para que uno justamente agarre las armas adecuadas. Y las armas adecuadas son las espirituales. Son las espirituales. No armas de mano ahí para pelear. Y es algo bastante interesante. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos en Cristo, nos va a pasar exactamente lo que le pasó a esas personas que fueron y quisieron reprender al endemoniado. Y el endemoniado le dijo, ¿quiénes son ustedes? ¿Quién sos vos? A Cristo conozco y a Pablo también, pero ¿ustedes quiénes son? Qué peligroso, ¿no? Si vos no estás en Cristo, básicamente no tenés nada, no podés ir a pelear, no podés ir a reprender, no podés ir y hablar. Si no estás en Cristo, necesitas estar en Cristo, porque Él es el que te faculta de poder, porque el poder no viene de vos, viene de Cristo Jesús. Él tiene poder. Él hace las cosas posibles. Y Pablo, en el principio de todo el libro, él ya empieza diciendo, en Cristo ustedes son, hablando de tu identidad. En Cristo son salvos, son perdonados, son amados, predestinados. En Cristo. Él no dice, no, ustedes lograron, no, dice en Cristo. El ser humano por sí solo no puede lograr ni siquiera encontrarse con Dios. Dios encuentra primeramente al ser humano. ¿Ok? ¿Se entendió? Como empieza Pablo, esto, por eso dije una vara alta,
pero no tan alta. Porque cuando vos aceptás a Cristo Jesús, su Espíritu viene a morar en tu corazón, en tu vida. Y todas las facultades, todo ese poder, Él lo empieza a encaminar para que vos puedas crecer. Porque como dijimos anteriormente, Él no quiere que te estanques solamente en algo que vos supiste o te enteraste. Él quiere que crezcas, pero que crezcas como una persona sana, fuerte, en Cristo Jesús. En Él tenemos que crecer. ¿Amén? Y dice así seguido: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y vamos a agarrar solamente este primer pedazo. Dice: pónganse toda la armadura de Dios. Cuando uno se hace esa imaginación de ponerse la armadura de Dios, es como que todos los días tienes que levantarte y ponerte la vestimenta, ¿no? Pero en el original da la idea de que una vez que vos te pones la armadura, ya no se va más. O sea, sería así: bueno, acepto a Cristo, Cristo viene en mí, y al otro día tiene que volver a entrar en mí. ¿Tiene que estar otra vez en mí? ¿Tengo que estar otra vez en Cristo? Eso no funciona así. Tenés el Espíritu de Cristo, Él está con vos, y Él dice: yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Pero tenés que estar en Él, permanecer en Él. ¿Y el pecado te aleja del amor de Dios? Porque Él dice así: ni potestades, ni la muerte, ni lo porvenir. Básicamente, nada te aleja del amor de Dios, nada te aleja de Él. Solamente que nosotros pensamos que nosotros nos alejamos. Y en realidad es un pensamiento nuestro, que nosotros decimos que nosotros nos alejamos. Mejor dicho, pensamos que Dios se aleja, y Dios nunca se aleja. Nosotros nos alejamos por nosotros mismos. Cuando vos pecás, ¿qué tenés que hacer? Ir al trono de la gracia, no alejarte. ¿Cómo se hace para pedir perdón estando lejos? No se puede. Tenés que acercarte al trono. Tenés que acercarte a Cristo Jesús. De esa forma se pide perdón. De esa forma vos te acercás. Entonces, lo que Cristo quiere es que nosotros estemos plenamente en Él. Que nosotros sepamos cómo es experimentar a Cristo. Y la armadura de Dios, o sea, la armadura de Cristo Jesús, está a disposición de cada uno de nosotros. Nosotros, básicamente, cuando estamos en Cristo, tenemos la armadura de Dios. Y ahora vamos a empezar a enterarnos cómo eso trabaja a favor de nuestra vida. Cómo el Espíritu de Cristo está a favor de cada uno de nosotros. ¿Amén? Punto número 2. Ahí escribí. Debemos ser prudentes o atentos. A partir del versículo 11, la parte B, justamente dice que nosotros debemos tener la armadura de Dios. ¿Para qué? Para hacer frente a las artimañas del diablo. El versículo dice así: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Bien. Es como medio básico, ¿no?, lo que dice acá, pero vamos a profundizar un poco. ¿De qué se trata justamente eso? ¿Por qué hablamos de prudencia, de tener cuidado? Porque Satanás dice así, que él viene, y acá dice artimañas. Las artimañas. ¿Qué es una artimaña? ¿Qué se te viene a la imaginación? Artimaña. Es algo que él estuvo como maquinando, ¿no?, como imaginando. Y yo me hago esta imaginación, y me hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo será que Satanás estuvo calculando, imaginando, ¿no?, viendo y estudiando todos los panoramas para engañar a Adán y Eva? Y me imagino, seguramente tenía bastante tiempo Satanás para hacer eso, ¿no? Estudiar todo el momento, todo, cómo eran las cosas. Estudiando, viendo. En la Biblia dice así, que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar, buscando el pequeño espacio. Está estudiando cómo va a engañarte, cómo va a usar esa artimaña, cómo va a ver tu debilidad. ¿Alguna vez vieron los leones cazando? ¿Sí? Básicamente el león busca al más débil, porque es lo más fácil, porque es menos gasto de energía para el león. Y es eso lo que hace Satanás. Se fija en el momento de debilidad. Por eso uno tiene que estar atento a las artimañas y las astucias de Satanás. Y dice así también, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. ¿Qué sentís cuando hablan mal de tu iglesia? ¿Cuál es el sentimiento que viene a tu corazón cuando dicen, mira, tu iglesia, tu pastor? ¿No? ¿Qué sentís cuando, pero vos, ¿cómo dicen?
Vos sos evangelio. Ah, ustedes los cristianos son todos iguales. ¿Qué es lo que sentís? ¿Qué viene a tu corazón? Yo te voy a contar una experiencia. Hablar de pecado, ¿no? Esa parte está buena, ¿no? Confesar. Voy a contar una experiencia. Hace 2 semanas más o menos, tengo un conocido que yo estaba ahí en su casa y él no cree en Dios. Y me lo hace saber cada vez que me ve. Me hace saber cada vez que me ve. Mirá que yo no creo en Dios, ¿eh? Así que no me hables nada. Y después empezamos a charlar. Es como que la primera pauta es esa. Y hablando con él me estaba diciendo, bueno, yo voy a estar por 3 semanas, voy a viajar y voy a ir para el lado de Europa, voy a ir para allá, voy a estar en Roma. Dijo, así que cuando esté ahí, ¿Basílica se llama? ¿La Basílica? Sí. Cuando esté ahí en la Basílica, ¿sabes lo que voy a hacer? Mirá que yo no creo. En lo que vos creés yo no creo. Pero le voy a ir así, voy a decirle al de arriba, tené cuidado con ese, porque ese es medio mentiroso. O sea, por mí... Mira, tenés cuidado por ese que es medio mentiroso. Cuidado, guarda. Por más que yo no crea, le voy a hablar igual. Y te prometo que lo hago, dijo. Y yo lo miré y no le dije nada. Pero por dentro me dio como esa rabia, ¿no? Te estás burlando de mi creencia. Te estás burlando de mi fe. De lo que yo creo. ¿Cómo venís a burlarte de lo que...? Y el sentimiento en mi corazón fue ese. Y ahora pensando, ¿no? Mi guerra no es contra esta persona que no cree en Dios, contra su ateísmo. Mi enojo no tiene que ser contra él. Porque hay cosas por detrás. Hay seres por detrás. Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Hay seres que están estudiando cada movimiento que haces, para que vos, en tu momento de debilidad o en el punto en el cual ellos puedan agarrarte, te van a agarrar. Y te van a engañar, así como Satanás engañó a Adán y Eva. ¿Saben cuál es el engaño que hizo Adán y Eva? ¿Cuál es la astucia que usó Satanás? En Génesis capítulo 3 dice así, de que la serpiente era astuta más que todos los animales que Dios había creado en el huerto. Así empieza el capítulo 3. Ya habla de astucia. ¿Saben cuál es la astucia que usó Satanás? Es la misma que usó contra Cristo. Es la misma que usa contra todos nosotros. Es atacar la identidad. En Efesios, Pablo lo primero que refuerza es tu identidad. Para que sepas quién sos en Cristo Jesús. Lo primero que hace Pablo es eso. Es reforzar quién sos. Y después te va a dar una tarea. Satanás no se le ocurrió algo mejor que engañar a la mujer con una media verdad. Y le hizo una pregunta. Así que Dios te dijo que no hagas eso. Mira vos. Con una pregunta. Y esa pregunta desestabilizó a la mujer. Desestabilizó al ser humano. ¿Será que dijo eso Dios? ¿Será que? Sembró duda. Cuando entra la duda en tu corazón de cuál es el propósito que Dios te ha dado, guarda que puede haber alguien metido por ahí. Cuando vos tenés duda de las promesas que Dios te ha dado, de tus dones, de dónde Dios te ha posicionado, cuidado, porque ahí puedes dar una entrada. Dios te puso en esta iglesia. Dios te ha llamado para que des frutos. Dios te llamó a que lo conozcas, a que reconozcas quién es Él. Satanás quiso hacer lo mismo con Cristo Jesús. En Mateo capítulo 4 le dice así a Jesús: si vos sos el Hijo de Dios, convertí esa piedra en pan. Si sos Hijo de Dios. ¿No dice así? ¿No dice una pregunta? Si sos realmente el Hijo de Dios, tírate y que los ángeles te rescaten. Pero la que más me llama la atención es la última, que dice así. Bueno, ya que no pude con esas, dice así. Si vos te postrás, o sea, lo llevó en un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Y le dijo, si vos te postrás ante mí y me adorás, todo esto va a ser para vos. Y Jesús le responde algo bastante interesante, porque Jesús sabe quién es Él. Él tiene firmeza en quién es Él, porque el Padre ya le confirmó a Él. Porque si ustedes se acuerdan, Jesús fue bautizado y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Automáticamente Él después se va ¿a dónde? Al desierto. Pero Dios ya confirmó quién es Jesús. Hijo de Dios. Marcos empieza justamente hablando así. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Y Jesús le responde así a Satanás. Qué equivocado que estás. Solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Vete. Con esa respuesta, no le resultó la artimaña a Satanás. No le resultó. A Adán y Eva le dijo, van a ser como Dios. A Jesús, hombre, básicamente, si vos sos Dios. Y Jesús le confirma, solo a Dios vas a adorar. Únicamente a Él servirás. Ahora andate. Cuando viene Satanás con sus astucias y te dice a vos, mira aquel, habla mal de tu iglesia, mira aquella persona está contra la iglesia, mira está contra tu fe, está contra las personas que vos amás, está contra Dios, es ateo. ¿Qué es lo que produce en tu corazón? Porque lo que quiere Satanás básicamente no es Él ser adorado, quiere que el hombre se adore a sí mismo. Sacar a Cristo del centro, eso es lo que quiere Satanás. Porque si saca a Cristo del centro, ella logró lo que quería. Él logra lo que quería. Si vos tenés una autoestima alto, sacaste a Cristo. Yo hice. Si tenés uno muy bajo, yo no puedo, no logro, no me sale. Sacás a Cristo del centro. Jesús no sacó a Dios del centro. Solo a Él vas a adorar y solo a Él vas a servir. Cuando viene Satanás y te dice, vos no vas a poder, solo a Dios voy a servir, solo a Él lo voy a adorar. No hay espacio ni para Satanás ni para mí, no hay espacio para mí. Yo no estoy en el centro de mi corazón, está Cristo Jesús en el centro de mi corazón. Entonces nosotros tenemos que estar atentos, prudentes, porque las artimañas de Satanás son esas. Y acá lo dice justamente de una forma tan explícita. No tenés guerra, no tenés pelea contra el ser humano. Satanás es el que viene y quiere destruirte, porque Él vino para matar, hurtar y destruir. Él es homicida, Él es padre de mentira. Él está contra la iglesia, Él está contra ustedes, pero no teman. Jesús dice, yo he vencido. Y el que está en Cristo es más que vencedor. ¿Vos sos más que vencedor en Cristo? Me acuerdo en un libro de Francis Chan, Loco Amor se llama. Y Francis Chan da un ejemplo básico, pero que te hace pensar también. Él dice así, una vez estuve predicando y hice una charla, hice una conferencia, había un montón de gente, había cientos de personas, y salió bien, y bueno, y él está contento. Y él va y se va a su cuarto y empieza a orar y a agradecer a Dios. Y dice, Dios, gracias porque fui usado, porque por las palabras que me diste, entonces yo pude ministrar a las personas. Y después él recapacita y dice, hey, le estoy robando la gloria a Dios, porque yo me estoy metiendo en conjunto con Dios. Y realmente el que hizo la obra fue Dios, el que trajo a las personas fue Dios, el que habló fue Él. No era yo, decía. Entonces él recapacita y dice, por un momento me di cuenta que le estaba robando la gloria a Dios. Por un momento él tenía la corona en su cabeza y no la quería despojar. Cuando en Apocalipsis dice justamente que los 24 ancianos se postran y tiran sus coronas delante del Rey de Reyes. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. El centro de mi vida tiene que ser Cristo Jesús. El centro de mi amor tiene que ser Cristo Jesús. Tiene que ser Él. Porque si yo no amo realmente a Dios, las cosas se van a complicar. Y si no me sale amar, tengo que orar y decirle, Dios, enséñame a amarte verdaderamente como vos querés que te amen. Porque si vos amás a Dios, vas a ponerlo en el centro. Mientras que no lo pones en el centro, es un peligro. Es realmente un peligro. Entonces, punto número dos, ser prudentes y atentos. Versículo 11 y 12. ¿Bien? Punto número 3. Es resistir con firmeza. Que eso es lo que vamos a hablar. Porque Dios nos faculta para que nosotros podamos estar firmes en Cristo Jesús, sin perder la meta. Dice así en versículo 13, por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. La idea de Dios es que nosotros estemos con Él hasta el fin. No solamente un momento, no solamente por ratos. Él quiere que nosotros estemos en todo momento
en Él. Y Él nos faculta justamente, Él nos da las herramientas. Porque estando en Él nosotros tenemos justamente la armadura de Dios. Y la armadura de Dios es para brindar tanto protección como también para atacar. Pero básicamente la mayoría de lo que es el conjunto de la armadura es para protegernos. Incluso, como yo lo dije recién, es para protegernos hasta incluso de nosotros mismos, de nuestro propio ego, de nuestro propio yo, de nuestro propio ser, de nuestra propia mente. Porque muchas veces somos engañados por nosotros mismos, porque nosotros queremos tomar el control de todas las cosas. Entonces, versículo 14, manténganse firmes. Perdón, acá viene la armadura de Dios. Bueno, vamos a esperar un ratito para la armadura de Dios. Cuando tu fe es probada, pueden ser días malos, ¿no? Pero cuando vos te das cuenta de que Cristo es el centro, te das cuenta que tanto lo malo como lo bueno es algo que al cristiano le ayuda para bien. Todas las cosas ayudan para bien, ¿para quién? Para aquellos que aman a Dios y de acuerdo a su propósito son llamados. Y ahí también vienen las cosas malas. No solamente las cosas buenas, las cosas malas también. Mantenerse firme es no retroceder. A mí me gustan mucho las películas que expresan bastante cómo son las guerras. Y algo interesante vas aprendiendo ahí, ¿no? Cómo son las trincheras. Y en esas guerras antiguas, las que eran cuerpo a cuerpo, en las trincheras era ganar espacio. Era eso, era ganar metraje. Las trincheras son como pozos, como zanjas así larguísimas, donde todos los soldados van ahí y se refugian. Entonces era alcanzar a la otra trinchera. La otra trinchera está más o menos a 20 o 30 metros. Era eso. Ir ganando terreno, hasta que logran conquistar el lugar entero. La idea que Pablo trae a nosotros es que cuando vos estás en una pelea no hay que retroceder, es ganar terreno. Estar firmes es justamente eso, no ir hacia atrás, no volver hacia atrás. Pablo dice, nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos los que avanzamos, los que crecemos. Entonces, la idea que da Pablo justamente con esta forma de hablar guerrera, es de que no debemos retroceder, de que el deseo de Dios es que nosotros sigamos avanzando, porque Él está con nosotros, para que avancemos, no es para que nosotros decaigamos, sino que nosotros avancemos cada vez más. Y no olvidemos de que estando en Cristo tenemos la armadura de Dios, y acá es donde viene la parte en la que todos esperaban. Es donde Pablo relata y da justamente una confección de cómo es la armadura de Dios. Y él lo pone como ejemplo de algo que era conocido como la armadura romana. Él hace detalles sobre la armadura romana y da justamente eso como referencia. Y dice así, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ceñido sería atado con el cinturón de la verdad. Y esto llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque el cinto sirve para algo. No es solamente para sostener el pantalón, ¿no? En ese entonces servía para cosas más interesantes. ¿Por qué? Porque ahí él llevaba casi toda la mayoría de las armas de mano. Ahí tenía seguramente su macana, decimos nosotros acá, el palo, ¿no? Para golpear. Tenía el cuchillo, que era una espada pequeña. Tenía seguramente el látigo también y la espada, que era la espada más grande. Pero acá Pablo dice así, ceñidos, o sea, atados con el cinturón de la verdad. ¿Y quién te respalda a Cristo? Si tu arma no es Cristo, ¿qué lograrías si Él no es el que te acompaña? Si las armas que vos tenés son de juguete, ¿cómo vas a ir a pelear? En el momento que vos vayas y hables de un Cristo, Satanás te va a decir, a Pablo y a Cristo conozco, pero a vos no te conozco. Cuando no tenés una relación íntima con Cristo, básicamente pasaría eso. Si no estás en Cristo Jesús, si vos no tenés la verdad, entonces va a ser difícil vos afrontar la vida, afrontar con vos mismo, con las realidades. Por eso Pablo empieza justamente diciendo, ceñidos, o sea, atados a la verdad. Que todas las armas que vos tengas no sean imaginarias, que todas las armas que vos tengas estén respaldadas por la verdad, por Cristo Jesús. También se puede aplicar en el carácter del cristiano. Porque nosotros debemos ser personas verdaderas, sinceras, debemos ser transparentes, no tener doble cara, no tener ese doble ánimo.
Debemos ser personas de verdad, personas confiables. Pero si no tenemos el carácter de Cristo, eso es muy complicado. Es difícil. El que te permite a vos tener un carácter confiable es que poseas, o mejor dicho, que estés en la verdad. Debemos estar en la verdad. Cristo es la verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él se posiciona como la verdad. Cuando van y le preguntan, ¿cuál es la verdad? Y después dicen, casi me persuadiste para ser cristiano. Cristo, cuando hablamos de Cristo, Él es la verdad. Cuando nosotros nos respalda el nombre de Cristo, esa es la verdad. Él se posiciona como la verdad. Protegidos por la coraza de justicia. La coraza, o sea, en el armamento, o sea, en la armadura del romano, abarcaba más o menos de la panza, todo hasta el pecho, completo. Y la función era proteger partes vitales, órganos vitales. Pero acá Pablo es bastante interesante como él dice así. Dice, por la coraza de justicia. Y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos justicia propia. Porque nuestra justicia, según el parámetro que yo tenga, afecta al parámetro del otro. Mi justicia no va a ser igual que el de al lado. Lo que yo pienso como justo, para el otro puede ser injusto. Entonces, ¿de qué justicia está hablando Pablo acá? De la justicia de Cristo, y no cualquier justicia. De una justicia que a vos te hace salvo. De la obra justificadora de Cristo. Que en tu corazón tiene que estar justamente eso. En la parte vital de tus pensamientos tiene que estar la justicia de Cristo. Sos salvado por Cristo Jesús. Él toma tu lugar y Él te salva. Él te hace justo. Cuando vos eras pecadores, Él te vuelve a ser justo. Cuando vos estabas separado de Dios, la gran verdad es esta, de que Él te vuelve a acercar a Dios, de que vos sos justificado por medio justamente de Cristo. Él logra esto, no vos. Él lo hace. El ser humano es incapaz de poder hacerlo por sus fuerzas. Cristo Jesús lo logra. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Bastante interesante, ¿por qué? Porque generalmente para uno evangelizar es lo que pasa siempre, ¿no? Parece, vamos a evangelizar, son 4 o 5. Como que agarra la fiaca, ¿no? De ir a hacer un evangelismo, de hacer un trabajo. Vamos a ir a hacer algo para los chicos. Es como que ese día el sueño fue el doble. ¿No? Y Pablo es como que da un reto, que tus pies estén dispuestos. En otras versiones dice que las sandalias sean las sandalias del Evangelio. Si yo voy como un jugador de fútbol y mis botines son completamente nuevos, ¿vas a creer que juego al fútbol? ¿Eh? Vas a creerle más al otro que está lleno de pasto, desgastado los botines, me parece, ¿no? Que los tapones ya casi no están, de tanto que juega al fútbol, ¿no? Pablo estaba desgastado por el Evangelio. Pablo, es más, este libro que escribe Pablo lo hace dentro de la cárcel. Que después él dice, yo estoy encadenado por causa de Cristo. El desgaste de Pablo es por el Evangelio. Es por servir a Cristo, por llevar la palabra de Dios. Parafraseando, muchachos, no tengan fiaca a la hora de ir a evangelizar. No tengan miedo a la hora de hablar de su fe. No tengan miedo de hablar de Cristo Jesús, porque el único que puede cambiar la realidad del mundo es Cristo Jesús. Porque este mundo se está yendo a la muerte. Las personas están eligiendo no estar en Cristo Jesús. Y nosotros que creemos y sabemos de que Cristo Jesús es la solución, la vida eterna, entonces, ¿cuál es la solución que le vas a dar a las personas? Ah, Cristo Jesús, escúchame. El Evangelio glorioso de Cristo. La buena noticia de que sos salvo en Cristo. De que tus pecados han sido lavados por su sangre. Esa es la buena noticia. Entonces, no tengas fiaca. Estés siempre dispuesto, con ganas de evangelizar, con ganas de ir, de caminar, desgastar tus zapatos, ¿no? tus zapatos romanos para hablar de Cristo. Caminá, llenate de polvo, básicamente dice Pablo, ¿no? Hacé lo que yo hago y ahí vas a tener felicidad y gozo. A tal punto que vas a decir, alégrense, y nuevamente digo, alégrense, escribiendo desde la cárcel, diciendo, maridos, compórtense de esta forma. Hijos, ustedes han sido predestinados desde la cárcel. Él escribe estas cosas desde la cárcel.
Pablo está en otro nivel, parece, ¿no? Él está en otro nivel. ¿Por qué? Porque él conoce quién es Cristo. Él sabe quién es Jesús. A tal punto que él le da igual la cárcel y la libertad. A tal punto que él dice, para mí morir y vivir es casi lo mismo. Para mí el morir es ganancia. Pero me quedo acá por causa de ustedes, para beneficio de ustedes. Pablo llega al punto de decir de esta forma, ya todas las cosas me dan igual. He aprendido a vivir en toda situación. Pero él conoció algo. Él conoció a alguien que lo llevó a que todo le daba igual. Él prefería que morir y estar con Cristo. Yo quiero estar con Cristo. Estoy encarcelado, estoy contento y con gozo. ¿Por qué? Porque sé quién es Cristo. Nosotros debemos conocer a Cristo para que en el momento de angustia, donde todos van a decir, mirá, qué angustioso, no estoy con angustia. Estoy pasando por un momento difícil, pero mi gozo está en Cristo Jesús. Porque lo conozco, porque sé quién es Él. Versículo 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe. Y el escudo en particular era un escudote bastante grande que cubría todo el cuerpo, bastante pesado. Pero él tiene un propósito con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Entonces, lo que a vos te va a proteger, lo que a vos te protege de las flechas del maligno, de los engaños del maligno, porque si una flechita, imagínate una flecha, llega a vos encima encendida, prendida a fuego, ¿qué es lo que va a atacar? Porque el escudo, ¿qué es? El escudo de la fe. Y si vos no tenés el escudo de la fe, significa que tu fe está, y lo que Satanás va a atacar, entonces, ¿qué va a hacer? Tu fe. Y va a decirte, así como le dijo a Cristo, ¿de verdad vos sos el hijo de Cristo? Vamos a sembrar duda ahí, a ver qué onda esa fe. Vamos a ver qué pasa con esa fe. ¿Crees realmente que Cristo te llamó? ¿Crees realmente que Cristo te atrajo? ¿Que Él te salva? Vamos a ver cómo está tu fe. ¿Crees realmente en Cristo Jesús, en su sangre? El escudo de la fe es fundamental, porque con eso nosotros repelemos las mentiras de Satanás, las astucias del diablo. Ese león rugiente no alcanza a darte ese zarpazo, porque no le mostrás justamente ese agujerito de debilidad, porque tu fe está primeramente. ¿Y crees en quién? En Cristo Jesús y en su muerte y en su resurrección, porque eso es la fe del cristiano. La base de la fe del cristiano no es que Cristo ha venido al mundo, sino que Cristo ha derrotado la muerte y Él ha sido resucitado. Él es el Hijo de Dios. La fuente de tu fe es Cristo Jesús. Que Satanás no te engañe, no te diga que no sos de Cristo, porque Pablo empieza justamente este libro. Te invito a que vos, si tenés un problemita de identidad, empezá a leer capítulo 1 y capítulo 2. Y ahí Él te dice quién realmente sos en Cristo Jesús. Porque vos sos en Cristo Jesús. Tu identidad está en Cristo Jesús. Amén. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla Pablo justamente del casco de la salvación es porque, el yelmo en 1960, ¿no? El yelmo, dicen. Yo nunca sabía que era el yelmo hasta que tuve que buscar en internet y ahí pude saber qué era yelmo. No sabía qué era yelmo cuando era chico. Acá, nueva versión internacional facilita todas las cosas. Dice que uno tiene que tomar el casco de la salvación. No es que el casco te salva, es que vos te acuerdes, que en tu mente vos recuerdes la obra salvífica de Jesús. Y también que vos en tu mente tengas la esperanza de que un día Cristo va a venir a buscar a su pueblo, a su iglesia. Y yo soy iglesia, y yo soy pueblo, y yo soy de Él, y Él me va a venir a buscar. Que no te olvides de eso, recordá en todo momento. Recordá, porque eso te va a hacer vivir con felicidad. Eso te va a hacer a vos vivir de acuerdo también a la voluntad de Dios. Porque vas a acordarte siempre, yo soy salvo en Cristo. Él me ha rescatado. Él va a venir a buscar a su pueblo. Yo creo que Él va a venir. Yo creo que Él va a venir a buscarme. Él me va a llamar por mi nombre. Un día Él va a aparecer y me va a buscar. En tu mente tiene que estar la salvación de Cristo Jesús. Y por último dice así, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada
en particular, la que habla Pablo, no es una espada de esas que uno ve en las películas que son unas re espadotas pesadas de hierro. Son unas espadas más chiquitas que estaban más para el cuerpo, para el combate cuerpo a cuerpo. No era para mantener distancia, sino que era una espada pequeña. Casi un cuchillo. Así parecido a lo que tenía Pedro cuando le sacó la oreja a Malco. Era de esa espadita, diríamos, ¿no? Era esa espada. Dice que es la palabra de Dios. ¿Por qué hace un énfasis con esa espada? Porque es una que uno lleva en todo momento. La espada grande no, porque es pesada. El soldado, en su entrenamiento, nunca se despega de esa espadita. Ni cuando duerme. Él siempre está con esa espada pequeña, porque es su respaldo personal. En todo momento. Y Pablo dice así que, así como esa espada, tiene que ser tu contacto con la palabra de Dios. Así como esa espada. Porque cuando venga alguien y quiera decirte algo, no, para un poquito. Yo conozco, yo sé, he memorizado, tengo contacto con la palabra de Dios. Yo sé que no es así. Yo entiendo de que no es así. La palabra de Dios está en mí, la tengo en todo momento, así como la espada, y sin temor de usarla. Porque es para protección. Para protección de uno. Así como la espadita te protege, la palabra de Dios te protege. Completamente. Es tu pequeña arma que está en todo momento, con vos y en vos. Por eso hago un énfasis de la importancia de tener esa lectura, de entender qué es la Biblia, de comprender, de llevarla con uno. Porque es nuestra arma. Lo único que a nosotros nos hace tener más confianza en Dios, de tener nuestra fe mucho más activa, es conocer justamente a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios si no leemos su palabra? ¿Cómo vamos a conocer el carácter de Dios si nosotros no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a conocer los propósitos de Él si nosotros no nos interiorizamos, no nos zambullimos en lo que es la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a tenerla como arma si la desconocemos? Hay que conocerla. Esa es tu armita. Dios te la otorgó. Conocela bien, a fondo. Conocer a fondo, porque ahí vas a encontrar los propósitos y los misterios de Dios. Ahí vas a conocer a Dios más a fondo, a Cristo Jesús y sus propósitos. Conoce tu arma. Entonces, vos no vas a ser engañado. Vos no vas a ser persuadido, porque conoces cuál es el propósito de Dios a través de su palabra. Y su palabra es verdad y fiel y verdadera. Esa no cambia. Su palabra nunca cambia. Versículo 18 dice así, que parece que está como que sobraba espacio y lo metió, ¿no? Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y como que voy a decir, bueno, pero eso no tiene nada que ver con la armadura. Y tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Dice así en la Biblia. Dice, oren en el Espíritu, dice acá, ¿no? ¿Por qué en Espíritu? Es porque muchas veces nosotros cuando oramos, dice, no se cumple porque pedimos mal. Porque no lo hacemos según la voluntad de Dios. Si nosotros no oramos según la guía del Espíritu Santo, lo vamos a hacer conforme a lo que nosotros queremos, nuestro egoísmo, nuestros intereses. Oren en Espíritu. También dice así la Biblia en Romanos, que el Espíritu viene e intercede por nosotros y va y lleva nuestras oraciones con sonidos indecibles. O sea, y también dice así, porque el Espíritu lo escudriña todo y hasta lo más profundo. Si hay una forma que yo quisiera orar, es de esa, es según la guía del Espíritu Santo, porque Él me va a guiar qué decir, qué desear, qué sentir, hacia dónde. Así como Cristo Jesús, Él era guiado completamente por el Espíritu, pero Él tenía primeramente un contacto ¿con quién? Con el Padre. Él oraba al Padre y el Padre le indicaba qué y cómo y dónde hacer. De esa misma manera nosotros debemos ser guiados por el Espíritu, pero no queda solamente ahí. Dice con peticiones y ruegos, o sea, no es solamente unas palabritas y nada más. Tiene que ser realmente
Una oración sincera. Vos imaginate que Dios todo lo ve. Dios te conoce tal y cual como sos. Él conoce tu corazón desde lo más profundo. ¿Qué le vas a ocultar a Él? Si tenés ganas de llorar, podés llorar, ¿no? Si tenés ganas de decir cosas amargas porque es lo que se sentís, lo podés hacer, porque nada sale del conocimiento de Él. Si tenés que dar una petición, hacelo. Si tenés que rogar, patalear, como dicen algunos, hacelo, porque Él te conoce en profundidad. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y acá es bastante importante, ¿por qué? Porque Pablo hace un énfasis de que no se trata de nosotros solamente, no es una oración que yo voy a orar solamente por mí. Hay que orar por el otro, hay que orar e interceder por los demás. Y cuando dice por los santos, no es por personas especiales. Los santos, los pastores, los diáconos, no, el que está allá arriba, no, el conferencista. No, los santos, santo es la persona apartada para Dios. Es lo que habíamos hablado hace poco. La persona santa es aquella que ha sido apartada para Dios. Y Dios dice, vos sos mío, vos me pertenecés. Eso es ser santo. Que Dios dice, ustedes son míos, son apartados para mí. Entonces, orá a Dios por aquellas personas que son de Él. No te entretengas solamente en tus cosas. No hables solamente para vos mismo. No desees solamente las cosas para vos. Orá por la iglesia. Orá en conjunto. Orá por todos. Pedí a Dios. Pablo es el más interesado en todos, porque él desde la cárcel está pensando en todos. Y vos que no estás en la cárcel, vos que estás libre, vos que podés ir a visitar, vos que podés ir y hablar, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo? ¿Estás teniendo actitudes para el prójimo o solamente estás siendo egoísta, pensando solamente en vos? Es para que nosotros reflexionemos y pensemos, ¿cuál es mi actitud con respecto a lo que me está diciendo Pablo? ¿Estás orando con súplicas y ruegos por los otros o solamente estás pensando en vos? ¿Estás creyendo vos de que el Espíritu Santo viene e intercede por vos para que hable al Padre? ¿O solamente estás pensando en tus propios intereses? Es para que nosotros pensemos y reflexionemos. Versículo 19 dice así: oren también por mí para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. 20, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo que proclame valerosamente como debo hacerlo. Pablo es humano. Pablo, a pesar de que uno lo ve, es super Pablo, pero Pablo es humano. Oren por mí, dice él. Porque él no quiere quedar solamente en la cárcel. Él quiere seguir hablando del Evangelio. Él desea seguir haciendo la voluntad de Dios. Una persona presa por el Evangelio. Y vos fíjate algo que me llama mucho la atención. Dice así: por el cual soy embajador en cadenas. Antes había una costumbre que los reyes mandaban embajadores, o sea, representantes para hacer visita a otros reinos. Y tenían que demostrar su grandeza. ¿Saben cómo demostraban su grandeza? A través de mucho oro, a través de muchas cosas preciosas, a través de la forma en la cual el embajador va en representación. Entonces, mirá, el embajador, no me imagino cómo debe ser el rey. Esa era la idea. Se iban con oro, con joyas, con regalos, con toda la pompa, diría, ¿no? Y Pablo dice así: yo soy embajador en cadenas. Y es bastante bien diferente porque, así como venimos nosotros hablando, él era una persona que por el Evangelio había sido encarcelado. Los títulos de Pablo básicamente eran la cárcel, eran el azote. Lo que a él lo precedía, lo que precedía su Evangelio era el sufrimiento, de la cual a él ya le da igual eso, porque él sabe quién es Cristo, él sabe para quién él está yendo, en representación de quién. Por eso dice, para que yo proclame valerosamente como debo hacerlo. Creo yo de que nosotros hoy en día no estamos en situaciones terribles, no estamos en situaciones en la cual estamos entre la espada y la pared, en la cual nuestra fe está siendo realmente probada, así como la de Pablo. Pero hay pequeñas situaciones, hay pequeñas cosas en las cuales Dios está trabajando, en las que somos embajadores. ¿Cómo las personas te están viendo?
¿Te están viendo como embajador de Cristo? Como embajador en cadenas, como aquel que sufre por el Evangelio, como aquel que va, a pesar de que hace calor, voy a ir igual. Voy a congregar igual, voy a venir igual. Voy a hacer no por amor a mí mismo, por amor a Cristo. Mi centro debe ser Cristo Jesús. El amor a Cristo debe ser lo que a mí me impulse. Lo que impulsaba a Pablo era el amor a Cristo. Él aprendió a amar a Cristo. Él aprendió a amar a Dios. Amén. Entonces, la armadura de Dios es Cristo Jesús en tu vida. Él te da toda la disposición para que vos estés en Él. Él te da las herramientas para que vos luches en nombre de Él. Pero acordate una cosa, que cuando vos vayas y luches y tengas esas luchas, Él ya venció por vos. Convencete de que Él ya venció por vos. Él ya tiene la victoria para vos. No te olvides de la esperanza, de que Cristo va a venir y va a buscar un pueblo que lo espera. Por eso justamente habla de esto, estar firmes. Y en todo momento habla de eso, de estar firmes. En Apocalipsis justamente dice eso. El que perseverare hasta el fin, el que quede hasta el fin, el que queda firme, el que no retrocede, el que queda en la trinchera y sigue a la otra trinchera, esa persona es la que va a ganar la guerra. Esa persona es la que va a ganar. Esa persona es la que va a estar con Cristo Jesús. A cada iglesia le dice, al que venciere. No al que se quedó, al que venciere, al que estuvo firme. Amén.